Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar comienzo a lo que hace referencia a la unidad número 3. Antes de comenzar, me parece importante poder retomar un poco algunos conceptos y algunos ámbitos en los cuales nosotros como psicopedagogos podemos intervenir, ¿sí? Puntualmente en relación a la intervención en jóvenes y adultos. Cuando estamos hablando de jóvenes, estamos pensando en jóvenes adultos, ¿sí? En rango más de 18 años, para que tengan una aproximación. Puntualmente, la evaluación psicopedagógica, ¿sí? En este contexto, generalmente va a estar solicitada justamente por diferentes motivos, en donde generalmente la persona lo que observa es algún tipo de afección en lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Hay un concepto que es sumamente importante que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con el concepto de queja cognitiva, en donde lo que va a referir es la percepción subjetiva que tiene esta persona sobre sus propias dificultades y en relación al funcionamiento cognitivo. Lo que se va a plantear es que estas quejas justamente suelen ser reportadas por el propio individuo en cuanto a esta problemática, que tanto justamente lo que va a hacer es afectar en la memoria, la atención, la concentración y la capacidad de poder justamente realizar algunas tareas cognitivas, ¿sí? Generalmente este tipo de involucramiento, ¿sí? Que tiene la persona es por motus propia, ¿sí? No es que está siendo derivado por otro. Entonces, a esto hace puntualmente este concepto de queja cognitiva, cuando justamente es alguna dolencia, alguna afección, alguna cuestión que está presentando la persona y que está justamente pudiendo percibir esto y que presenta justamente esta observación en cuanto a sus propias dificultades. Bien, ¿qué características van a tener este tipo de queja cognitiva? Principalmente cuando hacen la derivación o cuando se acercan, lo que manifiestan es dificultad en relación a la memoria, refieren que, no sé, en el lapso del último tiempo, no sé, se han olvidado de apagar capaz la llave del gas, o al salir de su casa se han olvidado algo, problemas de atención, de concentración, capaz al momento de tener, si alguien está estudiando una carrera universitaria o está trabajando, entonces refieren que están teniendo dificultad para poder concentrarse o llevar a cabo una tarea. Dificultades para poder resolver problemas y toma decisiones, también puede presentar desorganización y confusión. Y obviamente otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, que a veces también puede llegar a motivo de consulta, tiene que ver con alguna dificultad para poder aprender. Esto puede ser, por ejemplo, algún adulto, adulto joven, que justamente refiere, no sé, que está intentando realizar alguna inserción en el ámbito universitario o terciario, algún tipo de curso, entonces justamente refiere, ¿no? Bueno, esta cuestión de presentar alguna dificultad para poder adquirir el conocimiento, para poder organizarse, para poder aprender algún tipo de concepto o ante la situación capaz que se puede llegar a enfrentar de realizar algún tipo de examen y justamente ahí presentar dificultad. Entonces, estos son como uno de los tipos de quejas cognitivas como más frecuentes, ¿sí? Muchas veces, hoy en día, a ver, hace unos años atrás, no era tan común. Hoy en día hay todo un conocimiento general en relación a lo que tiene que ver con las dificultades específicas en el aprendizaje. Puntualmente, socialmente, la que más se conoce tiene que ver con con lo que es la dislexia. Muchas veces las derivaciones o las consultas que se realizan en adultos también tienen que ver con esto. A veces hay casos de jóvenes adultos o adultos que a lo largo de toda su vida, su escolaridad, han presentado dificultad, pero nunca han podido dar respuesta a esa dificultad. Entonces, ante alguna situación de estar expuesto nuevamente a una situación de aprendizaje, por ejemplo, realizar una carrera o algo por el estilo, o en el ámbito laboral, o también por hoy en día, por la visibilización de este tipo de dificultades, es que capaz realizan o solicitan un tipo de consulta justamente para evaluar, ¿sí? En cuanto al aprendizaje, a veces se puede originar esto. No es que la persona de grande adquirió una DEA, sino que justamente fue una DEA que en su momento no fue diagnosticada, ¿sí? Pensemos que hoy en día, por suerte, gran parte de lo que tiene que ver con los equipos de las escuelas cuenta con equipo de orientación, así todas hay muchas que no,
Y justamente hace años atrás, pensando en los adultos actuales, la realidad es que lo que se le llamaba en su momento gabinetes no era tan frecuente y también hay que ver con los recursos, ¿no? Dependiendo de dónde es. Entonces, bueno, también esto es importante porque nos puede pasar también en esto, ¿no? Un adulto que llega para hacer una evaluación, ¿sí? Psicopedagógica, que justamente quiere indagar cómo está o cuál es su proceso de aprendizaje. Bien, en relación a lo que tiene que ver con los trastornos neurocognitivos, generalmente la derivación, el tipo de consulta más frecuente, tiene que ver con la sintomatología de demencia, ¿sí? Donde empieza a haber una desorganización, un déficit en cuanto a la memoria, algunas cuestiones capaz a veces en relación a la coordinación también, si eso va avanzando mucho más. Después todo lo que tiene que ver con la evaluación de ciertos cambios en relación a la memoria y otras funciones cognitivas que puedan estar asociados al Alzheimer o una demencia vascular, ¿sí? Y después, que esto también es bastante frecuente, es justamente a realizar o hacer un tipo de intervención para justamente hacer una evaluación por capaz una discapacidad intelectual, ¿sí? Lo que antes se le llamaba retraso mental. Esto generalmente va de la mano cuando capaz hay algún adulto que es esto mismo que les comentaba en relación a las DEA, ¿no? A lo largo de toda su vida no ha tenido un tipo de intervención, ¿sí? Y por una cuestión de un familiar, que a veces, por ejemplo, a veces pasa que un familiar observa que hay algo en relación al aprendizaje que presenta dificultad a este adulto, entonces hace la derivación o acompaña a este familiar. Y ahí es que justamente se lleva a cabo el proceso de evaluación psicopedagógica, pero a veces también tiene que ver si es por solicitud de un certificado de discapacidad, ¿sí? Tengamos en cuenta lo mismo que le decía antes. Anteriormente, cuando había una dificultad en el aprendizaje que no estaba dentro de los tiempos esperados, ¿sí? Desde el desarrollo y un montón de aspectos, generalmente las familias, como no había, la realidad es que en su momento no había instituciones para poder alojar, y tampoco había también mucho desconocimiento. Generalmente cuando una familia había algún familiar que justamente tenía alguna discapacidad intelectual, la persona estaba en la casa y nada más. Entonces nunca se daba lugar a lo que es generar la autonomía, al contrario, se termina siendo una cuestión de dependencia a nivel familiar para hacer todo tipo de actividad. Entonces cuando vos le preguntás a una persona con este tipo de cuadro clínico o a la familia, te refieren que no fueron a la escuela, que no tiene, por ejemplo, contacto con otros fuera de lo que es el núcleo familiar. Generalmente, obviamente, bueno, no están alfabetizados, no hay manejo del dinero, no pueden manejarse solos. Entonces, bueno, nada, justamente parte de nuestra intervención va a ser evaluar eso para ver en qué situación se está y, bueno, obviamente después pensar en algún tipo de intervención, ¿sí? Bien, eso me parecía como importante para poder aclararlo, justamente para poder introducir a lo que es la unidad número 3. Si bien estos contenidos eran más bien de la unidad número 2, pero bueno, me parecía importante poder justamente poder tomarlo y para poder ir haciendo un seguimiento. Justamente vamos a arrancar con lo que es la unidad número 3, que tiene que ver con el tratamiento psicopedagógico en el adulto. Los diferentes conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad tienen que ver con el concepto de rehabilitación cognitiva, el versus en relación a la diferencia que se hace en relación a la estimulación cognitiva, aquellos fundamentos en cuanto a la rehabilitación y la estimulación cognitiva, cuáles son aquellos aspectos biológicos, cognitivos, educativos, sociales, culturales y neuropsicológicos que debemos tener en cuenta en cuanto al tratamiento clínico. Siempre lo vamos a plantear la fundamentación desde lo que es la evidencia científica, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes modelos de abordaje que tiene que ver con el restitutivo, compensatorio, sustitutivo, y también todo esto nos va a ayudar justamente para pensar la mejoría de la calidad de vida de este adulto, ¿sí? A partir de eso, justamente se van a plantear diferentes conceptos que tienen que ver con el de funcionalidad, participación e inclusión social. Esto tiene que ver desde una perspectiva más desde el modelo biopsicosocial, ¿sí? Y también desde lo que tiene que ver con el modelo internacional puntualmente de discapacidad que justamente apunta a esto.
Después vamos a ir viendo la importancia del modelo holístico en cuanto a la rehabilitación cognitiva, ¿sí? La importancia de la interdisciplina con otros profesionales, fonoaudiología, kinesiología, psicología, terapia ocupacional. Después, diferentes tipos de planificación y diseño de la rehabilitación cognitiva, el encuadre en cuanto al trabajo y la formulación de objetivos en un tratamiento, y después todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la atención, la memoria, agnosias, praxias, ¿sí? Funciones ejecutivas, cognición social y la utilización de TICs o nuevas tecnologías para justamente poder intervenir. Como verán, tanto la unidad 3, 4 y 5 son unidades con mucho material, ¿sí? Van a ser un poco extensas, pero bueno, me parece que es justamente la base de lo que tiene que ver con nuestra materia, ¿sí? Bien, para arrancar vamos a ver todo lo que tiene que ver con el concepto de estimulación cognitiva. Justamente cuando hablamos de estimulación cognitiva hace referencia a que todas aquellas actividades dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo general o alguno de sus procesos y componentes. Por ejemplo, la atención, la memoria, funciones ejecutivas, cálculo, ¿sí? Lenguaje. Eh, pero lo que tenemos que plantear que cuando uno habla de estimulación cognitiva, el sujeto justamente generalmente son sujetos sanos o que tengan algún tipo de lesión en el sistema nervioso, ¿sí? Generalmente, cuando uno habla de estimulación cognitiva, son personas que uno lo que intenta justamente es estimular, propiciar una mejoría en estas funciones, ¿sí? Y generalmente se utiliza cuando no tenemos una lesión específicamente, ¿sí? Bien, ahora, cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, es un concepto que va mucho más allá e implica el restablecimiento de justamente de la situación de los pacientes en cuanto al grado de funcionamiento, ¿sí? Tiene que ver con lo más alto posible y justamente vamos a tener en cuenta a nivel físico, psicológico y en relación a la adaptación social, ¿sí? Y justamente lo que vamos a intentar hacer es tratar de poner todos los medios posibles para poder reducir el impacto de las condiciones que dan lugar a la discapacidad, ¿sí? Para que tengamos en cuenta un poco como esta comparación, ¿no? Cuando uno habla de rehabilitación cognitiva está hablando más de una cuestión discapacitante, ¿sí? Una persona que ha tenido una ACV y que ha tenido cierta lesión, ¿sí? En lo que tiene que ver, por ejemplo, el lenguaje, la memoria, y que obviamente eso lo que está haciendo es afectar su calidad de vida y su autonomía, ¿sí? Porque a partir de eso, por ejemplo, no puede movilizarse solo, a partir de eso no puede justamente, no sé, establecer utilizar manejo del dinero, no reconoce capaz a algunos familiares, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de complejidad. Cuando hablamos de estimulación cognitiva, generalmente uno puede intervenir y hacer ese tipo de intervención en aquella persona que tenga un pequeño deterioro cognitivo, ¿sí? O más bien a nivel preventivo, ¿sí? Generalmente pensando, no sé, en adultos mayores, que es esperable y que es propio de la edad que haya un declive de ciertas funciones cognitivas. Bueno, uno apunta en ese tipo de personas que no tiene una lesión, que no tiene una patología, que no está en una situación discapacitante, uno haría ahí o le podría sugerir lo que tiene que ver con una intervención de estimulación cognitiva. Ahora, cuando tenemos un caso donde hubo una lesión, donde ya estamos hablando de una cuestión de discapacidad, donde justamente requiere de una intervención más profunda, ahí estamos hablando de rehabilitación cognitiva, ¿sí? Como para poder hacer esta diferenciación. Bien, cuando hablamos justamente de rehabilitación cognitiva, es mucho más amplio, ¿sí? Recuerden que es algo que yo le estuve planteando en la mayoría de las clases, que si bien, a ver, nosotros, nuestra forma de poder hacer la evidencia científica de nuestra intervención va a ser siempre de lo que es la neuropsicología, ¿sí? Entonces, a partir de esto, lo que se plantea que parte de lo que es la rehabilitación cognitiva, justamente tenemos que tener cuatro grandes grupos, ¿sí? Que van a influir y que va a ser parte de este tipo de intervención. Una tiene que ver con la rehabilitación cognitiva, que implica la estimulación cognitiva, ¿sí? O sea, es un paso más allá, ¿no? En relación a esto que yo les digo, que estamos hablando cuando son casos más severos. Ahora, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es nuestra intervención en relación a la modificación de la conducta, ¿no? A ver, nos puede pasar esto de que les comentaba que alguien tuvo una ACV,
pudo haber afectado algo en relación a todo lo que es lo atencional, lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, entonces se encuentra inhibido todo lo que es la inhibición justamente, entonces se le hace difícil poder establecer un vínculo con otro, poder planificar alguna acción, poder, entonces, bueno, ahí obviamente también tenemos que intervenir en esto. Luego, otro de estos como 4 grandes grupos tiene que ver con la intervención con las familias, ¿sí? Cómo acompañar ese proceso, cómo justamente poder brindarle recursos a la familia para poder que sea lo más funcional posible dentro del contexto del hogar, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con la readaptación vocacional o profesional. A ver, a veces la última a veces es posible, a veces no, ¿sí? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Hay casos donde la persona ha tenido alguna lesión o ha tenido un traumatismo, ha tenido capaz el proceso de rehabilitación con todas las terapias necesarias, ¿sí? Se han hecho capaz las intervenciones con la familia, se han establecido diferentes apoyos necesarios. En algunos casos, dependiendo el nivel de la lesión, ¿sí? Y también las diferentes condiciones que son necesarias y que influyen en cuanto a la rehabilitación, que después lo vamos a ver más adelante, eh, a veces es posible, a veces no, ¿sí? Entonces también esto lo tenemos que tener en cuenta. Bien, justamente la rehabilitación cognitiva abarca cualquier estrategia de intervención que tenga como objetivo permitir a los pacientes que han sufrido una lesión cerebral y a sus familiares reducir las alteraciones cognitivas y conductuales. Justamente tratar de manejar estas dificultades y reducir su impacto en relación a la vida cotidiana. Justamente lo que tratamos de hacer y parte de nuestra intervención tiene que ver con establecer cierto sistema de actividades terapéuticas basado en las relaciones que se mantienen en relación al cerebro y la conducta, justamente para dar lugar a ciertos cambios funcionales, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta en estos cambios funcionales? Principalmente el restablecimiento o el refuerzo de patrones de conducta y actividad cognitiva previamente aprendidos, ¿sí? El establecimiento de nuevos patrones de actividad cognitiva por medio de ciertas estrategias sustitutorias, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver más adelante. La introducción de nuevos patrones de actividad gracias a mecanismos compensatorios internos o externos. Y la ayuda al paciente y a su familia para adaptarse a la nueva condición de discapacidad y mejorar el funcionamiento global. Esto es sumamente importante. Ustedes recuerden que ahí es donde nosotros, y es esto de la importancia nuestra en relación a nuestra mirada como profesionales de la psicopedagogía. Cuando una persona tiene algún tipo de lesión, afecta no solamente a esa persona en sí, sino que afecta a todo su sistema, ¿no? Esto que a veces uno en las primeras materias, que lo habrán visto en otras materias, el modelo ecológico de Bronfenbier, ¿no? Bueno, una persona está inserto justamente en un sistema, ¿no? Y que justamente se establecen diferentes relaciones con los diferentes sistemas que justamente se van estableciendo a lo largo de toda la vida. Ahora bien, cuando hay una situación así, ¿sí? De alguna forma u otra, ¿sí? Esta situación va a afectar a los otros sistemas. Por ejemplo, padre de familia tiene un traumatismo, tiene alguna lesión, tiene una ACV, ¿sí? Eh, Automáticamente hasta que la persona, dependiendo el daño que tuvo, ¿sí? Porque bueno, cada caso es particular, pero tuvo la lesión, está haciendo las terapias necesarias, está con, no sé, tuvo una hemiparesia, está con kinesiología, está con terapia ocupacional, está con psicopedagogía porque hay algo afectado a nivel cognitivo y está con fono porque también afectó el lenguaje. Esa persona en ese momento, si por ejemplo era la persona que se encargaba de puntualmente la economía familiar, eh, ya ahí se produce un cambio, ¿sí? Porque primero esa persona que era la que traía la economía familiar ya no lo puede hacer más. La familia tiene que estar disponible generalmente el primer tiempo al 100% a esa persona para acompañar en las terapias, porque la persona por sí misma no se puede movilizar y requiere justamente de los apoyos necesarios, ¿sí? La familia tiene que adaptarse a capaz tener que hacer modificaciones en la casa para poder eh, que sea funcional desde lo que tiene que ver con las cuestiones de cuidado, baño, comida, eh,
nada, la vida cotidiana, los espacios, ¿no? Hay familias que lo pueden hacer porque capaz tienen el recurso económico o también el espacio físico, pero hay familias que no. Entonces, bueno, son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y acabo de vuelta la aclaración, y que justamente es esto lo que hace a nuestra intervención una intervención diferente y más allá de la cuestión neuropsicológica, ¿sí? Que yo les vengo repitiendo, sino que justamente tiene que ver con la mirada clínica, ¿no? Que ustedes lo habrán visto en Clínica 1, ahora, bueno, justamente en Clínica de Tratamiento 2, esta cuestión de la importancia de que justamente las intervenciones que uno haga, las estrategias que vaya a hacer, van a ser justamente acorde a esa familia, a esa persona, independientemente que el diagnóstico sea el mismo con otra persona, misma actividad laboral y misma edad, ¿sí? Y que justamente eso va a hacer la diferencia, porque de lo más probable que eso para uno pueda servir, para otro no pueda servir, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bien, justamente hay algo que se va a plantear, que las metas básicas en cuanto a la intervención se va a plantear en dos objetivos específicos, ¿sí? En relación a lo que es la rehabilitación cognitiva. La primera es reducir las consecuencias de las deficiencias cognitivas en la vida diaria y después reducir el nivel en el que estas deficiencias impiden el funcionamiento adecuado del individuo en su entorno social, ¿sí? Es lo prioritario, ¿sí? Es esto que yo les decía anteriormente. A ver, uno como parte de la intervención, como ciertos objetivos, uno apunta ahí, sí, bueno, lo mejor sería que esta persona pueda reinsertarse y volver a, si tiene alguna actividad laboral, que lo vuelva a hacer. También tenemos que ser realistas que no siempre así, es así. Entonces, dentro de las posibilidades, ¿sí? Tratar en lo posible de dar lugar a este tipo de objetivos, ¿no? Reducir estas consecuencias en relación a las deficiencias cognitivas de la vida diaria y reducir justamente las deficiencias en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento en relación al individuo en un entorno social, ¿sí? Em, en estos casos yo siempre pienso, es sumamente importante, cuando estamos hablando puntualmente de lo que es la rehabilitación, que esas personas que han transitado por estas situaciones puedan estar en contacto con otras personas que hayan traspasado, trasladado o a pasar justamente lo mismo, ¿sí? Em, Porque a veces cuando uno escucha a los pacientes que han tenido algún tipo de lesión, justamente lo que manifiestan es que la familia no los entienden. Porque aparte, parte de nuestro trabajo es acompañar, ¿sí? En este proceso de que la persona justamente tenga que volver a conocerse, el que tiene, a ver, el que tiene justamente no está afectado eso, ¿se entiende? Porque hay casos y casos, pero aquella persona que tuvo una lesión, tuvo ciertas secuelas a partir de esa lesión y está consciente de eso, ¿sí? Em, es muy difícil para esa persona porque también es, bueno, es repensarse y volver a aprender que lo más probable es que al 100% la persona no va a ser la misma, por un montón de motivos. Por más que capaz alguna función se pueda rehabilitar y pueda estar lo más menos posible, ¿no? Anteriormente de la lesión, pero también la realidad es que por lo menos como modo de vida, después de eso cambia un montón. Entonces también eso es parte de nuestra intervención, poder acompañar en eso. Bien, entonces, si pensamos en objetivos globales que son importantes, yo antes ya los dije, pero bueno, me parece importante volver a retomarlo, asegurar la autonomía personal y favorecer la socialización, por eso esto que yo le decía antes, la importancia de que pueda estar con otras personas, favorecer la estimulación de las funciones cognitivas superiores, acompañar a la persona en la toma de conciencia de sus dificultades y acompañar a la persona y a sus allegados en el trabajo de elaborar un nuevo proyecto de vida. Esto es sumamente importante, ¿sí? A mí, yo creo que les comenté que yo trabajo en un lugar de rehabilitación, y en este lugar de rehabilitación estoy a cargo de un taller de estimulación cognitiva. Si bien no es de rehabilitación cognitiva por una cuestión que es muy difícil poder hacer una intervención individualizada al 100% en función de los demás,
pero justamente la característica que la mayoría de los que están en ese taller es que en muchos casos o han tenido un traumatismo, han tenido alguna ACV, ¿sí? O algún deterioro cognitivo. Em, entonces, puntualmente el taller tiene dos partes, igual lo vamos a ver después más adelante, pero la parte social es sumamente importante. Y esto en relación al nuevo proyecto de vida también, porque a veces las personas que han transitado estas situaciones, después de haberlas transitado, es como que automáticamente dicen, bueno, yo no voy a tener contacto con nada de mi vida anterior, o en algunos casos lo que puede pasar es el temor por parte en cuanto a sí mismo de hacer algo nuevo o el temor de volver a hacer lo que uno hacía antes, tanto de uno mismo como de la familia, ¿sí? Por esta complejidad que puede llegar a tener. Les pongo un ejemplo. Una persona que capaz se dedicó toda su vida a lo que tiene que ver con la cocina en industrias, en empresas, luego de haber tenido dos ACV, la persona le pasa que no puede hacer una seguidilla de pasos, como por ejemplo antes hacía, para llevar a cabo una receta. Por ende, desde que tuvo la lesión, en ningún momento se animó a volver a cocinar algo, por motus propia. Tanto él como la familia tienen temor de que esa persona haga alguna receta o algo por el estilo, por si hay algún paso que se olvida, por si deja prendido alguna hornalla de la cocina, bueno, un montón de cosas. Entonces, también parte de nuestra intervención en este proceso tiene que ver con acompañar a la persona y a la familia a tener los recursos necesarios para poder acompañar, por lo menos a intentarlo, ¿sí? Y en todo caso, a la hora de intentar no poder planificar anticipadamente, bueno, qué cosas pueden llegar a pasar, ¿no? O qué apoyos son necesarios para que esa persona lo pueda lograr, por más que hay ciertas cosas que obviamente que no lo va a poder hacer con la autonomía al 100% como antes lo podía hacer. O capaz antes que podía preparar, no sé, 200 comidas al día porque trabajaba en una empresa que justamente hacía el catering de las empresas. Entonces, bueno, se empezará de a poco, ¿no? Con algo mínimo, con algo sencillo, con algo que no requiera tanta preparación. Pero bueno, también, por eso me parece importante, y esto que yo les decía antes, el trabajo con la familia, ¿sí? Bien, vamos a introducir en relación a lo que tiene que ver con los principios generales de la rehabilitación, ¿sí? Cuando hablamos de la rehabilitación como tal, justamente es un proceso que tiene que ser de forma individual, tiene que estar ajustado a las necesidades, capacidades, la personalidad del paciente. Vieron que yo recién les comentaba en relación al taller, que justamente, si bien son personas que han tenido lesiones, pero justamente no sería un espacio de rehabilitación ese taller, sino que es un taller de estimulación, porque las actividades no están de forma individualizada. La actividad es la misma para los demás, lo único que se hace es adaptar más o menos a la necesidad de los demás, pero la actividad es la misma. ¿Sí? No es que puntualmente con uno estamos trabajando una cosa, con otro trabajamos la otra. Estamos trabajando lo mismo para todos, por eso esa diferenciación. ¿Sí? Pero retomando a este concepto, puntualmente, cuando hablamos de rehabilitación, tiene que ser de forma individualizada y ajustada a las necesidades, capacidades y la personalidad del paciente. Justamente va a ser un proceso diseñado de forma exhaustiva a partir justamente de la evaluación neuropsicológica, o en nuestro caso, lo que tiene que ver con la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando en lo que tiene que ver con la unidad número 2. Bueno, llega el paciente, hacemos la entrevista, ¿no? Hacemos la administración de las diferentes técnicas y a partir de esa administración, uno tiene un perfil cognitivo, ¿sí? O un perfil en cuanto de aprendizaje, justamente para ver cómo están diferentes aspectos. Bueno, cómo está en relación a la memoria, cómo está en relación al lenguaje, en relación a la atención, la percepción, ¿sí? Todo lo que estuvimos trabajando en la unidad número 2. Bien, obviamente en función de cómo fue ese tipo de evaluación, ¿sí? Qué aspectos dieron como debilidades, estaba más descendido, es que nosotros justamente vamos a trabajar en eso, ¿sí? Va a ser como nuestra guía para poder intervenir en relación a lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación. Bien, lo otro que tenemos que tener en cuenta, justamente ajustar las tareas a las diferentes capacidades del paciente en relación a lo cognitivo, conductual y emocional.
¿sí? A ver, esto que yo les decía antes y que es parte de nuestra intervención clínica, ¿sí? Si sabemos que el paciente tuvo un mal día, estuvo angustiado el día anterior, recordó algo, ¿no? De alguna situación, se angustió mucho. Bueno, tratemos en lo posible de en ese momento capaz no insistir y buscar otra alternativa o ver otra cosa, ¿sí? Eh, Mismo a veces les puede llegar a pasar que una persona no está con ganas o está, la verdad, tiene mucha dificultad para poder eh, reconocer el nivel de dificultad. Bueno, nada, también ahí nosotros vamos a tener que tener en cuenta esto, ¿sí? Bien. Otro de los principios generales tiene que ver con justamente establecer objetivos importantes y realistas en función de las dificultades y las capacidades del paciente, ¿sí? Ver en ese momento qué es lo que puede hacer, qué no es lo que puede hacer, si es necesario hacer justamente la interconsulta con otro profesional, ¿sí? Porque a ver, si estamos viendo que alguien tuvo una hemiparesia, no está pudiendo justamente todo lo que tiene que ver con la motricidad, y le pedimos que haga una actividad de memoria y que tiene que escribir alguna hoja, y la verdad que no va a ser en ese momento posible. Entonces lo que uno va a tener que plantear es buscar otra alternativa justamente para apuntar a poder trabajar eso que capaz queremos trabajar desde otra manera, ¿sí? O en otra forma pensar, bueno, capaz lo conveniente sería trabajar previamente para luego trabajar esto, ¿no? Como algunas habilidades que tengan que ver con todo lo que es la motricidad, la derivación también a terapia ocupacional, ¿sí? Justamente para poder complementar nuestra intervención, ¿sí? Bien, bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta justamente tiene que ver con el trabajar la conciencia de dificultades, justamente va a ser una de las bases del proceso rehabilitador, porque bueno, muchas veces pasa que a las personas se les hace muy difícil poder identificar, ¿sí?, que están presentando esta dificultad. Más que nada eso se observa cuando los adultos mayores están teniendo o están entrando en un principio de demencia, en donde justamente cuando son acompañados de la familia, porque son la familia quienes justamente identifican esta dificultad y ellos no, eh, justamente hay que trabajar esto porque es importante, porque si esa persona no, justamente no tiene autoconciencia de esta dificultad, lo más probable es que no haya tal adherencia en cuanto al tratamiento, ¿sí? Bien, luego en relación a los profesionales que deben fomentar la implicación del paciente en la rehabilitación para justamente lograr el objetivo terapéutico, esto es otro de los principios generales. Después justamente realizar obviamente la rehabilitación neuropsicológica que va apuntada a un trabajo profesional con el paciente y la familia. Y después, obviamente, y algo que ya estuve explicando anteriormente, que el equipo multidisciplinar justamente debe trabajar de forma coordinada y en conjunta para generar los mejores resultados para el paciente, ¿sí? Cuando estamos hablando de rehabilitación, lo más probable es que esa persona requiera de múltiples terapias, ¿sí? Entonces, parte de nuestra intervención es necesaria. Esto que yo le decía anteriormente, si estamos haciendo una rehabilitación cognitiva, estamos trabajando la memoria, la atención, la percepción, y vemos que hay una cuestión vinculada a lo que es todo lo que son las praxias, ¿sí?, que esto también lo vamos a ver después, lo más probable es que vamos a tener que hacer la derivación y la intervención a terapia ocupacional, ¿sí? Y establecer algún contacto continuo con esta disciplina, justamente para poder acompañar, ¿sí? Para ver qué es lo que está trabajando, si es que generalmente, igual lo vamos a ver más adelante, pero la terapia ocupacional se encarga más bien de lo que es la vida diaria, ¿no? En lo que es el modelo rehabilitador, ¿sí? En la intervención en lo que es la rehabilitación. Entonces, bueno, lo más probable es que trabaje en sesiones como vestirse, cómo cambiarse, cómo comer, ¿sí? Todo vinculado desde lo que es la vinculación desde la motricidad y las praxias, el movimiento, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hablamos anteriormente, cuando hablamos de los principios generales de la rehabilitación, estaríamos hablando justamente de la sigla IDA-UCOM, que justamente significa individual, diseñado, ajustado, objetivado, consciente, implicado y multidisciplinar,
¿sí? Esto me pareció sumamente importante porque es los lineamientos básicos que tenemos que tener desde lo que es la mirada y desde el modelo lo que es la rehabilitación, ¿sí? Bien, ahora como a continuación, tomando esto, vamos a hablar de las diferentes teorías en relación a la rehabilitación, ¿sí? Estas teorías surgen y justamente hacen referencia de una mirada, volvemos a lo que venimos hablando, neuropsicológica, ¿sí? Obviamente este tipo de teorías tenemos que aplicarlas y tenerlas en cuenta en función al paciente de forma individual, ¿no? Como lo venimos hablando a lo largo de toda la clase. Y justamente se va a plantear tres orientaciones principales para poder diseñar programas de rehabilitación, ¿sí? Estas van a depender de las diferentes necesidades, características y objetivos en función del paciente, y justamente estas se van a tener que ajustar en función al caso de cada una, ¿sí? El tipo de intervención. A ver, no se va a tratar de orientaciones que sean excluyentes, algunas sí, otras no, sino que lo más probable es que se tengan que utilizar en forma conjunta, justamente para poder llevar a cabo diferentes funciones, ¿sí? O funcionalidades. Entonces, estas teorías de la rehabilitación tienen que ver con diferentes programas de rehabilitación que tienen que ver con la restauración, compensación y sustitución. ¿Sí? Yo anteriormente se los había nombrado, pero bueno, ahora lo vamos a ver en profundidad. Cuando estamos hablando de la restauración, justamente lo que va a plantear es que los diferentes procesos cognitivos afectados pueden llegar a ser restaurados a través de la estimulación repetida, ¿sí? O sea, a partir de hacer demasiadas veces, ¿sí? O de forma sistemática ese tipo de intervención. Para ello se van a realizar tareas específicas de forma reiterativa para que el paciente pueda mejorar su rendimiento en la función cognitiva afectada, ¿sí? El objetivo a nivel general tiene que ver con conseguir que se activen aquellos procesos neuronales afectados tras el daño cerebral a través de la estimulación, justamente para poder restablecer la función cognitiva afectada, ¿sí? Por ejemplo, si existe un déficit en cuanto a la capacidad atencional, lo que uno va a apuntar es realizar tareas de papel y lápiz en cuanto a cancelación de ciertos estímulos durante diferentes sesiones, ¿sí? Por ejemplo, si lo vinculamos con algo de la evaluación, la persona lo más probable que en todo lo que tiene que ver con las pruebas de atención o capaz de velocidad de procesamiento, eso estuvo descendido, entonces por eso es que hacemos este tipo de intervención, ¿sí? Bien. Otro tipo de las teorías de rehabilitación tiene que ver con la compensación, que justamente lo que se presupone es que aquellos procesos neuronales afectados no van a llegar a recuperarse, por lo tanto vamos a tener que tratar de buscar alternativas para justamente reducir el efecto del déficit, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tiene que establecer es justamente diseñar diferentes ayudas externas o estrategias alternativas para que se reduzca la necesidad de recurrir al proceso cognitivo afectado, ¿sí? Estas técnicas son ampliamente utilizadas en los procesos de déficit amnésicos, por ejemplo, alarmas, calendarios, agendas, como también en relación a problemas de lenguaje, por ejemplo, sistemas alternativos del habla por ordenador, ¿sí? Tiene que ver con las ayudas externas. Si pensamos, te poniendo un ejemplo de este paciente que yo les comenté, que tuvo 2 ACV, que se dedicó toda su vida a lo que tiene que ver con la gastronomía, y hoy en día capaz una de las dificultades que ha tenido es poder volver a realizar una receta por miedo a equivocarse, a no recordarla, ¿sí? Bueno, lo más probable es que una de estas apoyos de compensación sería justamente tener la receta al lado, hacer paso por paso, ¿sí? Poder establecer como un checklist en medida que justamente va haciendo cada paso, ¿sí? A la vez que esté el recordatorio de poder hacer ese checklist, ¿sí? Entonces, eso sería un poco lo que tiene que ver con la compensación, ¿sí? Porque antes esa persona podía llevar a cabo los pasos de esa receta sin tener la receta, ¿sí? Pero actualmente la requiere, ¿sí? Con otros apoyos para poder lograrlo, ¿sí? Bien, y después la otra de las teorías tiene que ver con la restauración. Justamente lo que se va a plantear es que los procesos cognitivos no se limitan por completo tras el daño por el rendimiento, sino que justamente es inferior, por lo cual se van a desarrollar nuevas estructuras o circuitos
que no van a estar afectados para justamente generar un impacto, un menor impacto en relación a las dificultades, ¿sí? Por eso mismo, el objetivo lo que va a hacer es mejorar el rendimiento de la función alterada a través de otras estructuras que ya están conservadas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en lo que tiene que ver con el sentido, el aprendizaje, en donde sin un error o el encadenamiento, ¿sí? Hacia atrás en cuanto a problemas de memoria, en este caso se va a utilizar otro tipo de memoria, por ejemplo la memoria implícita, para poder justamente paliar los errores de la memoria episódica, ¿sí? Entonces es utilizar otro tipo de funciones cognitivas, ¿sí? De otro estilo, justamente para poder sostener estas deficiencias que está teniendo esta persona, ¿sí? Bien, esto que estuvimos viendo, las diferentes teorías, es sumamente importante porque justamente van a ser teorías que van a ser los modos de intervenir ante una situación de rehabilitación, ¿sí? Bien, yo antes cuando comenzamos la clase les comenté sobre diferentes factores que condicionan la rehabilitación. Esto que yo le decía, bueno, no es lo mismo una persona, y que también esto lo hemos hablado en la instancia de la entrevista, ¿sí? Cuando estuvimos viendo la unidad número 2, las preguntas a realizar en una entrevista con un adulto, ¿no? No es lo mismo esto que yo le decía, una persona que estuvo escolarizada, que no estuvo escolarizada, una persona que ha trabajado a lo largo de toda su vida, ha tenido una rutina, ¿no? Entonces, cuando uno piensa y que estas cuestiones que uno pregunta en la entrevista en relación a qué recursos cuenta la persona, y pensando capaz en un adulto, adulto mayor o una persona que ha tenido una lesión, uno lo piensa, bueno, ¿cuánta reserva cognitiva tiene esta persona? ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque nos da información también para poder ver el tema de la recuperación y en relación a la rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Principalmente la edad. Cuanto más joven es el paciente, se espera una mejor recuperación de las capacidades. El género, muchas veces hay estudios que hablan de que justamente las mujeres tienen mejor pronóstico en cuanto a los hombres. Después, todo lo que tiene que ver con la lateralidad. Generalmente los zurdos recuperan mejor que los diestros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las praxias. En relación a justamente lo que les decía antes, el concepto de reserva cognitiva. Hay mejor pronóstico cuanto mayor es la reserva cognitiva que posee el paciente. Después, en relación a la conciencia de dificultades, a mayor conciencia, mejor recuperación, ¿sí? En relación al tratamiento precoz, puntualmente el inicio del tratamiento precoz mejora el pronóstico del paciente, ¿sí? No es lo mismo una persona que tuvo alguna lesión y que por no tener la disponibilidad de una obra social, una prepaga, ¿sí? Y poder recibir las terapias de rehabilitación, no es lo mismo que aquella persona que pudo desde el minuto uno haber tenido la intervención y el plan de tratamiento, ¿sí? Bien, la gravedad de la lesión, cuanto más extenso es el daño, peor pronóstico, ¿sí? La localización obviamente del daño, generalmente las lesiones corticales se caracterizan por un mayor nivel de afección en relación a los procesos cognitivos. Después, la etiología del daño, ¿sí? El origen, aquellos traumatismos craneoencefálicos se recuperan en mayor medida que aquellos daños de afecciones vasculares, y obviamente aquellas personas que han estado en coma, cuanto mayor fue la duración o intensidad del coma, obviamente va a haber peor pronóstico, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas tenemos que tener en cuenta porque, bueno, son aquellos factores que justamente van a condicionar la intervención que realicemos, ¿sí? Bien. Continuando en relación a lo que es la funcionalidad en cuanto a la rehabilitación, tenemos que tener en cuenta, esto lo que yo les decía antes al comenzar la clase, estos conceptos van ligados más bien del modelo de la rehabilitación y justamente vinculado más bien de lo que es aquellos aspectos que están vinculados en relación a la Convención Nacional, Internacional, perdón, de discapacidad, ¿no? Em, Uno piensa que cuando hay una persona que tuvo una lesión, ¿sí? Uno piensa, bueno, ¿cuáles son las secuelas? Estos que yo les decía la clase pasada en relación a los certificados de discapacidad, ¿no? Cuando uno evalúa, ¿sí?
la discapacidad, uno lo que está evaluando no evalúa por el diagnóstico en sí, sino que evalúa por la secuela, ¿sí? Y esas secuelas también se tienen en cuenta en relación a la funcionalidad, ¿sí? De ese paciente. En qué afectan su vida cotidiana esa situación, ¿sí? Entonces, por eso también es un concepto sumamente importante a tenerlo en cuenta porque es algo prioritario en cuanto a nuestra intervención. Recuerden los objetivos principales de la rehabilitación que yo les dije anteriormente, ¿sí? Tenía que ver con el aspecto a nivel social y después en relación a la actividad, ¿no? A la vuelta en relación a la vida cotidiana, a la autonomía, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de la funcionalidad en cuanto a la rehabilitación, tenemos que tener en cuenta que la funcionalidad es el objetivo prioritario en cuanto al equipo interdisciplinario que trabaja en la rehabilitación y que justamente tenemos que ser capaces de poder realizar aquellas tareas correspondientes a su edad, desde aseo, vestido, o sea, tenemos que tener todo en cuenta todo esto, ¿sí? Que la persona pueda hacer esto en función de su edad justamente, ¿sí? Entonces, justamente lo que se va a hacer es la evaluación con ciertos objetivos conseguidos a través de diferentes actividades para ver si esa persona lo puede llevar a cabo, ¿sí? Y uno lo que tiene que ver es que si esa actividad antes lo podía hacer y luego de la lesión no lo puede hacer, ¿sí? Generalmente lo que se plantea es que justamente la rehabilitación, ¿sí? No se puede reducir a lo que tiene que ver con un trabajo de fisioterapia o de rehabilitación cognitiva, sino que generalmente lo que vamos a tener que hacer es justamente ir incorporando de forma progresiva a diferentes instancias, ¿sí? De desafíos, de retos, justamente a partir de las diferentes disciplinas que sean necesarias para justamente dar lugar a la rehabilitación, ¿sí? Y ahí volvemos a lo que estuvimos hablando anteriormente, la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿sí? La importancia del trabajo con la familia, ¿sí? Y volvemos a esto. Esto tiene que ver con nuestra mirada clínica, con nuestra mirada psicopedagógica, ¿sí? Porque si uno no trabaja con la familia, no trabaja con los otros profesionales, realmente lo que uno haga en el espacio de la sesión de rehabilitación es lo mínimo en comparación a todo lo que se puede hacer en conjunto con los otros apoyos externos, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en relación a la rehabilitación, puntualmente en cuanto a la funcionalidad, es que justamente cuando uno tiene que evaluar estos aspectos, ¿sí? Ustedes recuerden que justo habíamos visto la unidad número 2, que habíamos trabajado con dos tipos de técnicas, el Baneline y después había otra que justamente tenía que ver con habilidades de la vida cotidiana. Bueno, eso nos sirve justamente para ver cómo estamos en este aspecto, ¿sí? Porque ahí estamos viendo las habilidades de la vida cotidiana, todo lo que tiene que ver con la conducta adaptativa, que yo recuerden que yo les hablé que esto es re importante en casos cuando estamos hablando de discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, es importante recabar información a modo evaluativo de aquellas actividades de la vida diaria que puede o no realizar el paciente, ¿sí? ¿Qué cosas se le impide realizar en cuanto a alguna actividad y cómo hay que intervenir en cuanto a esa situación? Y justamente nuestro trabajo es buscar estrategias según las teorías de rehabilitación que yo dije anteriormente, que eran aquellas tres, ¿sí? Bien. Puntualmente, obviamente que esto es pensado en relación a las actividades de la vida diaria y obviamente el objetivo principal del trabajo, de las actividades de la vida diaria, es proporcionar mayor grado de autonomía al paciente generalizando su seguridad, bienestar y salud. Y obviamente lo importante, que ya lo venimos trabajando a lo largo de toda la clase, que estas intervenciones tienen que ser dadas de forma individual en función de las necesidades y los deseos del paciente, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo, la importancia de nuestra intervención, nuestro ojo clínico, ¿sí? Bien. En relación al modelo holístico de la rehabilitación cognitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente la rehabilitación se enfoca en el desarrollo de las relaciones terapéuticas que permiten a la persona mejorar activamente su participación en diferentes entornos. No solo se va a dar la mejora a nivel funcional a través del tratamiento, ¿sí?
Entonces, este enfoque lo que tenemos que considerar es que la discapacidad va a estar influenciada tanto por limitaciones del individuo como de su entorno social y físico, ¿sí? Y justamente el objetivo principal es facilitar la participación social, ¿sí? Por lo que la intervención va a tener que dar cuenta al grupo social, a la comunidad, al individuo, sus creencias, evaluaciones y emociones. Por eso, yo antes les nombraba la importancia del trabajo con otras profesiones, ¿sí? Lo más probable es cuando uno está trabajando con adultos es que uno tenga que hacer derivación a terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, psicología, ¿sí? Algún taller, algún tipo de intervención de habilidades sociales, ¿sí? Bueno, fisiología también en algunos casos, traumatología, ¿sí? Y es sumamente importante. Y en muchos casos uno tiene que hacer la intervención también a trabajo social, ¿sí? Porque capaz estamos hablando en un contexto desfavorable, que la persona no tiene una prepaga, no tiene una obra social, pero debido, producto de la lesión, ha tenido algún tipo de traumatismo, ¿sí? O algún tipo de, me parece, y necesita algún tipo de silla de ruedas, ¿sí? Y no tiene el recurso económico, bueno, lo más probable es que uno tenga que hacer una intervención a la salita, tenga que hacer intervención a trabajo social, algún efector de salud, ¿sí? Que cuente con el espacio justamente para poder solicitar eso, porque si esa persona ese recurso no lo tiene, obviamente que va a afectar en su vida cotidiana, además de aquellas dificultades que puede estar presentando, ¿sí? Desde psicología, puntualmente uno puede trabajar en relación a esto de la autoconciencia, puntualmente en relación a la de enfermedad, ¿sí? A las dificultades que esté atravesando la persona, el volver a autopercibirse diferente a partir de esa situación, en el caso de que pueda, ¿sí? Porque si estamos hablando de un deterioro cognitivo severo, ya con un principio de Alzheimer es muy difícil, pero si estamos hablando de otro tipo de, eh, algún tipo de lesión o otro tipo de deterioro o demencia que no está tan incrementada, bueno, uno puede hacer este tipo de intervención. O la derivación a la familia, para poder acompañar también en esos procesos, ¿sí? Bueno, kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, que son sumamente importantes en cuanto a nuestra intervención, ¿sí? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, con esta parte vamos a terminar la primera parte de lo que es la unidad número 3. Así después en la siguiente clase ya comenzamos con todo lo que tiene que ver con la planificación y el diseño y la rehabilitación cognitiva en los diferentes niveles de intervención. Se va a estar habilitando la bibliografía pertinente. Recuerden que a medida que vamos avanzando las clases, yo voy a ir cargando ahí la bibliografía y les voy a poner detalladamente, van a tener eh, dos libros que son como el ABC para poder pensar en relación a la rehabilitación, ¿sí? Entonces van a ver que van a ser muchas páginas y van a tener el libro todo entero, ¿sí? Como recurso. No es que van a tener que utilizarlo todo, pero la realidad es que es un recurso que es interesante para que lo puedan guardar y que lo puedan tener, porque bueno, son textos aparte que son, si ustedes se fijan, son difíciles de conseguir y encima eh, bueno, son del exterior, entonces también en ese sentido, por suerte, puede estar disponible al 100% para ustedes. Así que yo después le voy a compartir un espacio de foro, así podemos hacer un intercambio en relación a la videoclase. Recuerden que es obligatorio y que el foro es parte de lo que es la asistencia a la clase. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene en la clase presencial. Hasta luego.